¿Sabías que el 18 de septiembre de 1970 une de manera extraña, tal vez, con una alegría y una tristeza, estos dos icónicos artistas del rock universal y de la cultura musical general, Jimi Hendrix y Black Sabbath? Sí, aunque usted no lo crea, como diría el gran Jack Palance, en aquel recordadísimo programa televisivo, el 18 de septiembre de 1970, hace exactamente 55 años, no sé en qué orden cronológico, pero se iba uno de los grandes e icónicos guitarristas e incendiarios guitarristas de la historia, el señor James Marshall Hendrix, Jimi Hendrix, fallecía por una sobredosis de barbitúricos, muere ahogado en su propio vómito, en su momento cumbre. El año anterior había deslumbrado en Woodstock. Y el 18 de septiembre de 1970 también, qué casualidad, porque además son dos artistas icónicos, se publicaba este disco, Paranoid, el segundo de Black Sabbath. Sí, por eso yo hice esa pregunta. Si alguien lo sabe, por favor, en los comentarios espero el texto. ¿Qué fue primero? ¿Sí? ¿Se enteraron primero de la muerte del gran Jimi Hendrix o primero salió Paranoid de Black Sabbath, el segundo disco de la mítica agrupación de Birmingham, Osbourne, Iommi, Butler, bueno, me está faltando Geezer. Bueno, Geezer estaba ahí, Bill. Se daba esta rareza dentro del mundo del rock. ¿Por qué? Porque es el mismo día, el mismo año. No es un año después, la misma fecha. No. El 18 de septiembre de 1970 se producían estos dos acontecimientos. Uno tristísimo y otro tremendo. Porque Paranoid, el segundo disco de Black Sabbath, el que tiene justamente Paranoid, War Pigs, ese era el nombre original que le querían poner, o el nombre que querían ponerle, justamente por estar en contra de la guerra de Vietnam. Del sello discográfico le dijeron: muchachos, es medio heavy el nombre, es Black Sabbath, maestro. Pero bueno, optaron por Paranoid, que también tiene Electric Funeral, un temazo, y es el segundo, como decía, el segundo disco de Sabbath y el más vendido en la historia de Black Sabbath, el que los catapultó directamente a la fama. Bueno, Black Sabbath tuvo que luchar mucho contra la crítica, contra la ignorancia de muchos críticos del momento, también la frivolidad del público, porque bueno, todavía estaban esos rezagos hippies, el rock progresivo que tampoco aportaba mucho. Y bueno, Black Sabbath vino con una propuesta totalmente diferente que realmente rompió estructuras y le costó. Pero con Paranoid es como que, bueno, el disco se posicionó en las primeras listas de los charts británicos y les permite viajar a Estados Unidos, y bueno, y su estela ahí se hizo inconmensurable. Bueno, yo creo que si hablan, escuchar entrevistas, no sé, con Axl Rose, con James Hetfield, Ulrich, Mustaine, Chuck Billy, Joey Belladonna, bueno, quienes se le ocurran, Glenn Benton, los mismísimos Venom, todos van a nombrar a Black Sabbath como gran influencia. Fue fundamental. Y bueno, y este disco fue un punto crucial. En el caso, bueno, de Jimi Hendrix, ¿qué más se puede acotar del dios de la guitarra, que ha hecho cosas increíbles? Mucho se habla obviamente de Eric Clapton, de grandes guitarristas. Para mí, de esas épocas, los mejores guitarristas son Hendrix y Pete Townshend, los más incendiarios, los que revolucionaron todo, que destrozaron todo y que le dieron salvajismo al rock, fueron para mí ellos. Jimi Hendrix, que nace en el 42, bueno, él es uno de los, creo que el tercero, el primero fue, el primero de esta camada del Club de los 27 fue Brian Jones, de los Rolling Stones.
Jim Morrison anda por ahí, creo que es 71 después de Hendrix viene también Janis Joplin, que fue una oleada realmente. Y bueno, Jimmy muere un 18 de septiembre de 1970, como decía, en el apogeo de su carrera. Él había empezado una carrera militar, fue paracaidista, nació en Seattle, no sé si les suena ese estado norteamericano. Bueno, se fue del ejército y se volcó a su verdadera pasión, la guitarra. Fue guitarrista de los Isley Brothers, de Little Richard. Y bueno, era como un diamante en bruto. El que lo descubrió fue Chas Chandler, el mítico bajista de los Animals, quienes popularizaron La Casa del Sol Naciente. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. Ting, 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 ting. Tema que no es de ellos, pero que lo popularizaron. Bueno, Chas Chandler, por recomendación de alguien, lo fue a ver y quedó flasheado con Jimmy. Se lo llevó a Inglaterra porque en Estados Unidos no pasaba nada y en Inglaterra explotó. Y tuvo una carrera muy corta porque desde Are You Experienced, su primer disco, que fue en el 67, hasta su fallecimiento fueron 3 años, nada más. Pero qué 3 años, porque tocó en el Festival de Pop de Monterrey, las actuaciones, como decía, incendiarias de Jimmy fueron, bueno, acá hay una foto de un Jimmy jovencito, grandes éxitos del gran Jimmy, bueno, Voodoo Child o Voodoo Chile, Crosstown Traffic, un temazo. Había una versión de los Living Colour en Stone Free, un muy buen disco tributo que se hizo en los 90. Estaba esta versión de Crosstown Traffic por los Living Colour, The Wind Cries Mary, otro temazo, Hey Show, que no es de él. Ese es el tema que más me gusta. Ya sé, me van a decir, no es tema de Hendrix, pero bueno, él lo popularizó. Y se fue temprano, como decía, se fue a los 27 años, un día como hoy. Estaría por cumplir 83 años en noviembre. ¿Qué hubiera sido de Jimmy si su carrera se extendía, no? Bueno, y esta pose que es característica, típica, arquetípica del gran Jimi Hendrix. Acá vuelvo a mostrar este libro de Andrés Cassioli, que lo recomiendo, ilustrado, mejor dicho, El fabuloso mundo del rock. Bueno, aparece Ozzy acá, que después ahí pegadito hablamos de él. Y bueno, Jimi Hendrix, este dibujo hermoso del gran Jimmy, que bueno, marcó a fuego, como decía, junto a Pete Townshend. Tuvieron algunas peleas con Townshend en algún festival, porque los dos eran tipos hiperincendiarios y con caracteres o con un carácter explosivo. Pero bueno, un día como hoy se nos estaba yendo. Y salía Paranoid, siempre recomiendo esta especie de libro revista de Daniel Leloup, Black Sabbath, una historia pesada, muy bueno. Miren, lo que son las hojas es muy bueno, muy buena la calidad, las fotos y la información. Y acá, bueno, con este Ozzy ahí bueno, y esta tapa característica, no lo tengo al disco, por eso lo muestro acá. Y bueno, leo un poquitito, como diría Mario Zapac imitando a Mr. T, a Mario Baracus. Paranoid. Satisfecho con las ventas del debut de Black Sabbath, que salió el mismo año, en 1970, pero en febrero hay un video que hice por los 50 años del debut de Sabbath. La gente del sello les propuso volver al estudio de grabación en junio de 1970, apenas 4 meses después del lanzamiento del primer LP. La idea inicial, como decía, fue llamarlo War Pigs, debido a una canción del mismo nombre que criticaba la guerra de Vietnam y presentaba visiones infernales de los sangrientos campos de batalla y los insensibles líderes políticos. Pero a último momento Warner, el sello, pidió que el título fuera Paranoid. El primer corte fue precisamente Paranoid, un tema compuesto a último momento en el estudio de grabación. Suele pasar eso con los clásicos, como Smell Like Teen Spirit, un tema de descarte, decía Cobain, que lo metieron porque le hincharon y se convirtió en el gran clásico de Nirvana. Según Bill Ward, no teníamos canciones suficientes para todo un álbum. Imagínense, a 4 meses de lanzar el primero ya estaban grabando el otro. Y de pronto Tony Iommi se puso a tocar un shake de guitarra que nos pareció genial. Arrancamos de ahí, 20 minutos después teníamos todo listo. Cuenta la leyenda que la letra fue compuesta ahí y la fue prácticamente leyendo o cantando en el momento Ozzy. El simple se lanzó
en septiembre de 1970, y ahí pegadito obviamente el disco. El simple Paranoid llegó al puesto número 4 del ranking inglés, convirtiéndose luego en el único top 10 en la carrera de Black Sabbath. Y gracias al empuje del simple llegó al tope de los charts. El lanzamiento del long play en Estados Unidos se programó para enero de 1971, 6 meses después, y en 2 meses llegó a su mejor performance, el puesto 12 del ranking estadounidense. Eventualmente vendió 4 millones de copias prácticamente sin difusión radial. Vaya si fue importante. Al igual que su álbum debut, el LP Paranoid fue ignorado o maltratado por los críticos de rock, pero con el paso de los años fue revalorizado, como pasa con las obras maestras, al punto que el periodista Steve Huey escribió en AllMusic que, textuales, es uno de los discos de heavy metal más grandes y más influyentes de todos los tiempos, que definió el sonido y el estilo del heavy metal más que cualquier otro disco en la historia del rock. Tiene razón. Según IOMI, el tema Paranoid fue el único hit single que tuvimos y nos hizo entrar en el mercado del pop. Nos abrió muchas puertas, pero nos cerró otras al mismo tiempo. Porque apenas salió Paranoid, vino a vernos mucha gente muy joven, fans del pop, y ellos iban a desplazar a nuestro público original. El primer disco se había grabado en 2 días y Paranoid en 5. En 5 días grabaron Paranoid, fíjense, ¿eh? Entonces no existían los presupuestos de grabación ni nada de eso. Te daban 2 días para hacer un álbum y si andaba bien, como sucedió con el primero, algo más para el segundo. Lo hicimos en una consola de 8 pistas y me acuerdo que siempre se rompía algo y teníamos que parar para que lo arreglen. Usamos un modulador tonal para lograr un sonido muy característico en la voz. Siempre surgían aparatos nuevos para probar. Sabbath en un año y chirolita publicó el primer álbum, Paranoid y Master of Reality. 3 obras maestras que en un poquitito más de un año fueron grabadas. Pero bueno, sale justamente como decía, se publica el mismo día que fallece Jimi Hendrix. Casualidad, causalidad, como ustedes quieran llamarlo. Un 18 de septiembre de 1970. Bueno, para recordar al maestro, ¿cuál es la canción que más te marcó de Jimi Hendrix, del gran Jimi Hendrix? Y para hablar también y recordar este disco esencial en la historia del rock, Paranoid, ¿cuál es tu canción favorita? Comentarios, obviamente. Yo a lo largo del video ya dije mis favoritas. Se suscriben también, ya que estamos. Y un me gusta nunca está de más. Pero ¿sabías qué? Y acá voy a tratar de mostrarlo. Que el 18 de septiembre de 1970 se convirtió en una fecha que de alguna manera hermanó o unió por diferentes motivos a estos grandes artistas, Jimi Hendrix y Black Sabbath. ¿Lo sabías?